Primero agradecer muchísimo esta entrevista. Eh, de la psicología o de la ciencia o estudio del cerebro a la fecha, desde el siglo, ¿qué vamos a hablar? 17, 19, a la fecha. Desde tu perspectiva como científico, ¿cómo ha evolucionado? ¿Dónde se ha retractado? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Y qué papel juega la neurociencia en pleno siglo XXI? El proceso como tal, histórico, a lo mejor lo podríamos poner con De Anima de Aristóteles, ¿no? De Anima es un libro de Aristóteles que él considera y él organiza como el primer libro de sus libros de filosofía natural. Filosofía natural, hoy en día le llamamos ciencias naturales. Filosofía y ciencia son sinónimos, ¿no? Y eso es a lo mejor algo que mucha gente no capta como lo que es. Filosofía y ciencia son sinónimos. Entonces, Aristóteles plantea que las ciencias naturales, las ciencias físicas, las ciencias que podemos captar con nuestros sentidos directamente, comienza con de anima. Y de anima para él, el alma para Aristóteles, es la esencia, los procesos básicos que hace un organismo. Es decir, es un proceso físico, bueno, fisiológico, porque estamos hablando de seres vivos. Por más o menos 2000 años, ¿no? Estamos hablando de Aristóteles 350 años antes de la era cristiana, y por ahí del siglo más o menos 17, 18, todo lo que se enseñaba en las universidades que comenzaron en el siglo XI, ¿no? Bolonia, Pauda, París, los alemanes, en fin, todo lo que se enseñaba era Aristóteles, ¿no? Aristóteles era el maestro de todos los otros maestros que ibas a tener en la universidad a principios del siglo XI, XI. Entonces, después de ahí se desprende una bola de pequeñas escuelas que no se empiezan realmente a dar hasta después de lo que le llaman la revolución, ¿no? Científica, que no sé si fue una revolución porque fueron unos cuantos pobres imbéciles que intentaron hacer algo y no lograron mucho. Pero por lo menos lograron el que 500 años después se pudiera hacer algo distinto y cambiar un poco los conceptos, ¿no? Entonces, posiblemente el siglo XVII, entre 1650 y 1700, hay que entender, aquí está muriendo René Descartes, ¿no? Y está naciendo Newton, ¿no? De hecho, muere Descartes y nace Newton, ¿no? 1642, si no mal recuerdo, ¿no? Y Descartes, evidentemente, René, yo digo la rana para que no se me olvide, publica una serie como tal de tratados. El último de ellos le llamó El hombre, un tratado sobre el humano, sobre la esencia del humano, que pide que lo publiquen después de su muerte para no meterse en conflictos con la autoridad eclesial. Y efectivamente así sucede, se da a conocer después de que él muere, y evidentemente se condena el libro, se quema por todos lados, ¿no? Pero ya para este entonces hay una bola de personas alrededor del mundo que traen las mismas ideas. Es un proceso muy humano. Podemos tener como los mismos procesos en diferentes puntos geográficos, prácticamente al mismo tiempo, y nunca se conocieron, ¿no? O sea, a lo mejor el ejemplo más evidente son las pirámides, ¿no? Como dos culturas totalmente aisladas llegaron a la misma conclusión de cómo armar algo, ¿no? Y bueno, no sorprende tanto cuando conoces un poco la biología y el proceso como tal evolutivo, pues más o menos se va a ir dando de esa manera. Entonces, era ya una avalancha que era imparable, y Newton viene a ponerle como la estocada de muerte al proceso, o de inicio, más que de muerte, de vida, ¿no? Y bueno, publica su filosofía natural, ¿no? La Principia Mathematica. Si no me recuerdo, la primera edición es 1695, ¿no? Por ahí. Y en la segunda edición, en 1713, el último párrafo, él añade una bola de párrafos en la segunda edición, y casi toda la última parte es añadida, y el último párrafo que él añade cierra hablando del cerebro, cierra hablando de cómo demonios funciona lo que nos hace experimentar todo lo que experimentamos, ¿no? Lo que nos permite conocer todo lo que conocemos, ¿no? Porque el moto de Descartes, ¿no? De pienso luego existo, pues digo, ni siquiera es de él, ¿no? Pero independientemente de eso, él lo hizo famoso, ¿no? Y es un tema también recurrente en el proceso de por qué pensamos
y podemos pensar sobre lo que pensamos, ¿no? Y somos, desde el punto de vista físico, hay varios físicos. Hofstadter es uno de ellos, de los 70s, que nos describe como una loop, ¿no? O sea, un circuito ensimismado, ¿no? O sea, de cómo capta información de sí mismo y al mismo tiempo capta esa información de estar captando la información, ¿no? Y eso genera nuestro proceso de lo que llamamos metaconciencia, ¿no? El darnos cuenta de que nos damos cuenta. Y parece que es como extraordinario, al mismo tiempo nos hace sentir como casi algo divino, es como debe ser algo fuera de lo físico para poder experimentar eso, para tener capacidad de pensarnos, ¿no? No es algo diferente, es lo mismo, ¿no? O sea, el que te debe tener una experiencia emocional de que es algo superior, pues es una ilusión, como 20,000 ilusiones más que tenemos. Entonces, estos tipos empiezan a plantearse eso, empiezan a ver, bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que tenemos que medir, ¿no? Para poder descifrarlo, ¿no? Y para poder descifrarnos, ¿no? Entonces, Newton es posiblemente el primero que plantea esta idea de manera directa, ¿no? Y que dice, muy seguramente hay una fuerza que llaman espíritu y fuerza en ese momento son sinónimos. Entonces, son espíritus animales, son fuerzas fisiológicas, muy posiblemente eléctricas, menciona él, ¿no? O sea, dentro del proceso de la electricidad, que tenemos un buen rato conociéndola, aunque no tenemos una idea de qué es, seguimos teniendo dudas de qué demonios es, pero ya tenemos un poco más claridad. Pero dice, bueno, seguramente son impulsos eléctricos que viajan muy rápido, ¿no? A través de estos tubos, ¿no? Que llamamos nervios. No es aire, ¿no? No es neuma, ¿no? Lo que llamamos los griegos, no es neuma, no es líquido, no es algo hidráulico, ¿no? No es una fuerza hidráulica, es una fuerza eléctrica. Pero como no tenemos idea de cómo medirla, y así lo dice, no puedo decir nada al respecto, ¿no? O sea, le queda a los siguientes descubrir cómo demonios medimos esto y si realmente es una buena opción para el cómo funciona el cerebro. Unos años después, David Hartley, que prácticamente nadie lo conoce, David Hartley, es un inglés, y él plantea una teoría que sigue hasta la fecha presente, ¿no? Que le llamamos la teoría asociacionista. Y la teoría asociacionista quiere decir que el cerebro lo que hace es asocia información. El cerebro es una máquina de captar información que asocia en paralelo de manera muy rápida, y él decía, son vibraciones, y estas vibraciones, decía, como lo presentó Newton hace una década, que obviamente escribe en 1720s, dice, seguramente es eléctrica. No podemos asegurarlo, lo dice él, pero lo que tenemos, por lo menos, de nuestros amigos italianos, que estaban los italianos también en ese momento comenzando con todo este proceso, ¿no? Parece que por ahí va. Y tal cual, unos 30 años después, 50 años después, tenemos a dos grandes tipos que todo el mundo más o menos conoce, que es Luigi Galvani y Alessandro Volta, ¿no? Y todo el mundo conoce porque tenemos nombres que usamos casi todos los días con sus apellidos, ¿no? Entonces, Galvani y Volta eran contemporáneos, no eran de la misma edad, pero eran contemporáneos, y tenían una lucha, no sé qué tan amigable, pero tenían una lucha entre ellos, de quién demonios iba a crear la primera pila, quién iba a poder lograr tener una herramienta que contuviera electricidad, que contuviera energía. Alessandro es el que lo logra, Volta logra la pila, pero Galvani logra una herramienta para medir impulsos eléctricos, que llamamos el galvanómetro por mucho tiempo, y que después fuimos mejorando. De hecho, Lord Kelvin, ¿no? Hace unas grandes mejorías en el aparato, lo hace mucho más sensible, en fin, el proceso como tal evolutivo típico de las herramientas que los humanos forzosamente tenemos que crear, ¿no? Somos homos habilis por excelencia, ¿no? Entonces, este proceso va pegado con muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos una bola de personas pensando en esto, ¿no? O sea, cómo demonios logramos obtener la información de afuera, experimentar lo que experimentamos, todo tan rápido, sin darnos cuenta del proceso, porque nadie es... el cerebro no tiene capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo, solamente lo hace, ¿no? Para poder darse cuenta de eso necesitaría otro cerebro que estuviera viéndolo, ¿no? Y así al infinito, ¿no? O sea, es imposible, o sea, desde el punto de vista energético y biológico es un proceso que nunca se va a dar, pero para eso somos herramientas. Entonces las herramientas son extensiones del cerebro, literalmente, ¿no? Es el cerebro extendiéndose para poder captar más y mejor información y analizarla también mejor. Eso es lo único que son las herramientas, no es otra cosa, ¿no? Entonces, y también por eso es tan fácil a entender el ser humano desde el punto de vista antropológico con las herramientas que hacemos, ¿no? Entonces, que es una manifestación y una expresión y una
un alargamiento de los nervios. Entonces, este punto, o sea, más bien, este proceso llega a un punto de quiebre, más o menos alrededor de 1800. En 1800, entre 1800 y 1850, se une todo este proceso conceptual primero, ¿no? O sea, ideas que el cerebro mismo nos está dando, ¿no? O sea, la misma herramienta captando su comportamiento, y una bola de información que ya tenemos con herramientas que hemos creado, ¿no? Aquí comienza en 1850 el campo que después va a dar como fruto a lo que hoy conocemos como neurociencia. Y lo digo tal cual así, porque estoy hablando de 1847 y después me voy a un siglo exactamente después, a 1947, justamente posguerra, y el primer congreso que se tiene de neuro es el Congreso de la Federación de Neurofisiología, y que de ahí surge toda la primer como tal organización sobre el cerebro, que se llamó IBRO. De ahí surge desde neurofisiología. O sea, la base de neurociencia es el funcionamiento cerebral, es el nacimiento de la neurociencia. En el Inter hay una bola de procesos y conflictos entre expertos, entre neurólogos. Todos son neurólogos, no existen psiquiatras. Entonces, la psiquiatría se empezó a meter en el campo, digamos, en la foto, muy a fuerza, por ahí de 1900, más cercanos a 1900. El término comienza en 1809, con un gran neuropsiquiatra, con un neurólogo, ¿no? Johann Christian Reil. Y Johann Christian Reil, aparte de ser un gran psiquiatra, era un obsesionado de la salud pública. Entonces realmente hizo muchísimos cambios en Viena, bueno, en todo el imperio austriaco, en salud pública. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Él utiliza el término psiquiatría por primera vez, pero no tal cual de la manera en que hoy lo utilizamos. Lo utiliza como un buen neurólogo, es decir, la relación que existe entre el cerebro y el comportamiento, no como algo extra. Y de aquí se empieza a hacer básicamente dos escuelas. Y las dos escuelas que tenemos relativamente bien diferenciadas son los somáticos, los que creen que todo es un proceso biológico, físico, del cuerpo, y los psíquicos, los que piensan que hay un alma, una mente, un espíritu no físico y que de alguna u otra manera, como la buena ranita decía, se interactúa, ¿no? Si es por la glándula pineal o si es por el tálamo o si es por cualquier otra fregada que se te ocurra, está perfecto, no nos importa porque nunca jamás podremos medirlo, porque nunca nadie jamás ha podido medir algo que no sea físico. Entonces esas eran las dos escuelas que había. Ya sabemos quién ganó. Por lo menos hasta hace poco tiempo que va ganando la otra. O sea, vamos a darle ahora oportunidad a la materialista. Entonces, pero se divide ese proceso y se divide justamente una especialidad. Era una especialidad y se divide en dos. Entonces, los neurólogos se dedican a la parte física, material, nervios, lo que puedo medir. Entonces, y eso abre como tal una puerta enorme justamente a la pseudociencia, porque una vez que metes como tal un concepto no concreto, eso es meter pseudociencia. Eso es seguir con lo mismo que hemos estado 5,000 años atrás, inventándonos historietas entre dioses, unicornios y elfos y espíritus. O sea, no vamos a salir de ahí si no nos obligamos, porque nos sale muy bien. Entonces tenemos que obligarnos a salir de ahí, si no, no lo haremos. Es muy cómodo, ¿no? Lo otro también. Es una zona de confort. De hecho, no importa. Mientras me dé justamente tranquilidad, no importa. Porque lo que buscamos no es un proceso de información, es un proceso de sentirnos tranquilos y seguros. Y está bien la primera regla, sobrevivir, estar seguro. Nadie va a poder escapar de esa regla. Entonces, y además es más difícil matarnos por ellas, ¿no? O sea, hasta ahorita no ha habido tantas guerras por eso que por lo otro. Entonces,